experta, tiene un currículum impresionante, la doctora Eunice Rendón, que esté aquí con nosotros. Y está. Gracias, doctora, por estar con nosotros. De nada, buenos días, Eduardo. Bien, muchísimas gracias por tener la gentileza de recibir la llamada. Muchas gracias, esta cita. Difícil la situación de migración, se le está complicando el asunto a Estados Unidos y a México, ¿ah? Sí, efectivamente, se está complicando la situación. Es un tema que ha sido complejo siempre, ¿no? El tema migratorio, al final, bueno, pues como sabemos, hay flujos muy importantes desde Centroamérica. Desde hace ya mucho tiempo es una cosa, la migración al final es un fenómeno mundial y es un fenómeno histórico en el caso del tránsito de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, pero sí hay algunos componentes importantes de subrayar, Eduardo, en estos momentos. Por un lado, por supuesto, el despliegue de la Guardia Nacional de México en el sur nuevamente, como en su momento se hiciera con Trump, y esto corresponde al aumento en los flujos migratorios a partir de abril, en donde el mes de febrero cerramos con cerca de 100,000 migrantes que fueron detenidos por la patrulla fronteriza, es decir, migrantes que lograron atravesar la frontera, y se calcula que para marzo van a ser cerca de 120,000 migrantes los detenidos por la patrulla fronteriza. Y algo importante, Eduardo, aquí es que muchos son niños. 30,000 niños se calcula este año han atravesado la frontera sin ningún acompañante adulto, es decir, menores no acompañados. Y bueno, esto es parte de la tragedia. También el tema del COVID ha hecho que a muchas de estas familias Estados Unidos las detenga. Por allá, por el lado de McAllen, por ejemplo, los pone en centros de detención durante 3 días, una semana, y después los saca, los mete a un avión, los lleva a El Paso, y desde ahí en camiones los regresa a Ciudad Juárez por los puentes, básicamente los deposita del lado ya de Juárez, sin ningún procedimiento, sin ningún proceso administrativo, sin nada, porque no pueden deportarlos a México. Entonces simplemente lo están haciendo de esta forma, y ellos lo justifican con el título 42, que es un título por medio del cual el CDC, que es la autoridad sanitaria en Estados Unidos, cuando considere que una población es de riesgo para ahora sí que para su población, en este caso estadounidense, pues los puede expulsar, pero sin importar nada más, porque los expulsa México. No sé si hay un acuerdo, eso no salió nada de que hubieran hablado este tema en las reuniones con el canciller Ebrard. Sin embargo, pues es un tema importante al que hay que darle seguimiento, porque cerca de 100 personas son depositadas cada día en la frontera con Ciudad Juárez desde hace 2 semanas. Vamos a seguir este tema. Tenemos que ir a una pausa, doctora, si me lo permite. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Esta es una papa recaliente, o sea, recaliente, y finalmente, pues refleja un conflicto del que ya casi o poco se habla, que es el conflicto entre el norte y el sur, ¿no? Ese asunto de la injusticia que priva generalmente en las naciones del sur, y que en su justa vocación y necesidad de buscar mejores expectativas de vida, condiciones de existencia, viajan o se emigran hacia las naciones del norte. Hablaremos con la doctora Eunice Rendón después de una pausa, y está usted en torno al dinero. Son las 7:03, 7:03. Claro. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Sé que no le va a gustar mucho a la doctora, pero permíteme, doctora, decir, es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Posgrado en Ética Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla. Experta en seguridad, migración y bioética. Ha colaborado con el Sistema de Naciones Unidas y ocupado diversos cargos públicos como directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría Técnica de Normas de Salud de la Secretaría de Salud. Bueno, y le podría seguir así, pero bueno, no tiene caso. Gracias, doctora. Dime, entonces, este asunto es una papa caliente en el escritorio del presidente de la República, porque es un asunto que tendrá que coordinar los esfuerzos de manera muy estrecha con el gobierno de Biden, ¿no? Pues sí, efectivamente es un asunto que se tiene que primero, creo, conversar, platicar, acordar. No ha sido público, al menos, que haya un acuerdo en el que México permita que por título 42 estén depositando a todas estas personas en la frontera. Sin embargo, espero que aunque no sea público, sea un tema que hayan hablado pues en esta ocasión de la visita de Roberta Jacobson, porque sin duda, pues eso genera también una presión para México. Si no, en caso de no estar preparado, como fue estas 2 semanas, pues al final sí te puede generar ahí esta presencia de tantas personas al mismo tiempo, pues cierta problemática, y sin olvidar, Eduardo, que además estos puntos como Ciudad Juárez, pues son de las ciudades con también peligros importantes en el tema homicida, por ejemplo. Entonces, pues muchos de los migrantes a la hora que los dejan ahí, se dan cuenta que están en Juárez, pues se asustan también porque vienen huyendo, sí de la pobreza, sí de condiciones de marginación, pero sobre todo es la violencia homicida, una de las principales razones en los últimos 10 años, yo te diría, para la migración centroamericana. Y hoy también otra cosa que hay que remarcar, Eduardo, algo que habíamos visto en descenso durante 10 años fue el tema de la migración mexicana. Y justamente desde 2020 y 2021 volvemos a ver a más migrantes mexicanos de nuevo siendo parte del fenómeno. Más gente está de nuevo intentando ingresar. Se calcula que cerramos el año pasado con cerca de 7,000 mexicanos que atravesaron la frontera, y bueno, este año otra vez vemos un repunte en esas cifras, que era algo que ya no se daba tanto, es decir, era sigue siendo principalmente centroamericana esta migración, pero ya pues con una buena parte de mexicanos que forman parte de nuevo del fenómeno. Porque además eso genera presiones en el presupuesto, ¿no? El presupuesto del gobierno mexicano y de los gobiernos estatales. Sí, efectivamente genera presiones de todo tipo, es decir, un ejemplo claro y real. Estas 2 semanas que en Ciudad Juárez han dejado a 100 migrantes cada día con sus familias, pues quien realmente los ha recibido, y yo estuve ahí, fue el gobierno del estado de Chihuahua. Realmente el encargado de migración con su equipo han ido por ellos, los llevan a la oficina del migrante ahí de Coespo se llama, y ahí les dan de comida, les dan algún refrigerio, y de ahí ellos lo que han hecho es canalizarlo con los albergues de la sociedad civil, porque finalmente el Instituto Nacional de Migración, en una acción positiva, digamos, que se dio el año pasado, que fueron varias reformas para que no pudieran tener en detención a los menores de edad, y eso es positivo. Sin embargo, ahora con ese motivo, pues entonces no se acercan a las familias, no se acercan a los niños, es decir, está alguien del grupo Beta por ahí, pero pues casi desdibujado, y está después, quien tendría que hacerse cargo sería el DIF, pero no lo vemos una presencia del DIF. Entonces, son los albergues de la sociedad civil, de los pastores que se están haciendo también cargo del tema, y bueno, hay 18 albergues que hoy ya están totalmente llenos. Entonces, si esto continúa sin tener un acuerdo, recursos de Estados Unidos para poder mantener a estas personas, porque imagínate, Eduardo, que ellos dicen, estas personas son de riesgo para la salud de nuestro país, pero sí, ahí los dejo en México, ni siquiera los regresa a su país, y ni siquiera, algo más importante, considera que alguno de esos casos pudiera tener un caso de crisis humanitaria, que fuera viable darle una visa humanitaria o un asilo, porque no los analizan los casos, los mandan, simplemente los regresan completamente, en grupo completo, sin
sin analizar nada de lo que el derecho internacional marca y violando el debido proceso de estas personas a tener derecho a pasar por una corte de inmigración o por, digamos, todo el proceso de solicitud de asilo. Por eso Roberta Jacobson y Biden han dado el mensaje de no vengan, no van a entrar, si quieren pedir asilo, véanlo desde su país, y eso se antoja muy complejo en situaciones y casos e historias como las que vemos en estos migrantes. Pero eso va a reventar, o sea, eso nos va a reventar, ese es un problema. Norte-sur se acaba convirtiendo en un problema de Estados Unidos que endosa a México y a nosotros nos va a reventar, o sea, nos va a reventar porque ni el gobierno federal puede, ni los gobiernos estatales, ni la sociedad civil puede aguantar esos ritmos de ingresos y de intentos de paso a Estados Unidos. Pues sí, y eso que, bueno, no todos se van a albergues, ¿eh? A la hora que los cruzan, unos se van por su lado, otros se van por ahí, o sea, también pierdes mucho la pista de muchas de estas personas. De hecho, no sabemos a ciencia cierta cuánta gente han regresado, porque los primeros días ni siquiera los regresaban por los puentes que normalmente deportan a los mexicanos o donde está el INAMI, sino que los regresaban a la medianoche por donde querían. Entonces se perdió un poco el control de cuántos entraron, hasta que el gobierno mexicano, a través de la autoridad local, bueno, también habló con ellos, en fin, y llegaron a un acuerdo para que pudieran pasar, ahora sí que por un solo puente a una hora decente, y bueno, a partir de ello tenemos el conteo, y te digo que son entre 60 y 100 personas diarias que están haciendo estos cruces. Entonces, sí pudiera ser esto una crisis como la que en su momento fue el programa de Trump de Permanece en México, en donde los solicitantes de asilo en Estados Unidos tenían que esperar de este lado de la frontera. Biden y Kamala Harris dijeron siempre que era un programa inhumano y que lo iban a terminar. Lo han terminado, apenas están empezando a pasar las personas de Permanece en México, pero bueno, ahora parece que nos lo intercambiaron por el título 42 y eso pues creo que es preocupante. Bueno, yo espero que ese no sea un tema de negociación en materia eléctrica, o sea, ya estoy extrapolándome mucho este asunto, o sea, de que, porque entra en una mesa de asuntos bilaterales de interés en donde el asunto eléctrico ha de preocupar y molestar mucho al gobierno estadounidense y se mete al asunto de la migración, que es un componente por cuestiones de humanidad pues mucho más importante que el eléctrico, o debería ser así. Esto, ¿qué sentido o qué posible solución le ves, doctora? Pues mira, en realidad el fenómeno de la migración es un fenómeno complejo, más con la situación o el caldo de cultivo que hoy tenemos en Centroamérica y en México. Por un lado, la crisis económica derivada del COVID, de la pandemia. También 2 huracanes azotaron la región centroamericana el año pasado, ETA y IOTA, y eso ha devastado también mucho la economía. Y por el otro lado, repito, el tema de la violencia homicida. Cuando el canciller Ebrard y Roberta Jacobson hablan de que una importancia y un tema en común entre ambos países es ir a las causas, está muy bien, yo creo que eso es una buena opción, es necesario, pero ir a las causas significa mucho más que los temas económicos. Significa primero que los temas económicos se den de un proceso que realmente esté muy bien planeado para que la corrupción en esos países no sea un problema, y también significa ir a la inseguridad, estrategias integrales de seguridad y reducción de homicidio. De otra forma lo veo imposible que no sigan migrando. Y por el otro lado, creo que sí hay que poner en un lugar muy especial el tema de la niñez migrante, ¿no? Entonces, ese es al final, pues la cara que requiere mayor ayuda y la que requiere una visión y compromiso internacional más importante. Está la Convención Internacional del Niño, que hace valer, o que debería hacer valer, el interés superior de la niñez, que Estados Unidos trabaje, y creo que eso es parte de lo que han prometido al menos, en tener albergues mucho más humanos, en tener albergues acondicionados realmente para estos niños. Y México, bueno, pues que el DIF también ya se ponga las pilas para atender a estos menores que ahora le toca atender, derivado del cambio que les mencionaba del Instituto Nacional de Migración, que sigue impulsando, digo, desde el instituto, que sí se hagan las cosas, pero finalmente ya no es un mandato que les toca a ellos atender a familias y a niños, ya es el DIF, y para eso también el DIF pues va a requerir recursos. Entonces también es importante que estos temas migratorios cuenten con presupuesto y cuenten pues con esta voluntad política de los 3 niveles de gobierno y acciones integrales pues para poder reducir digamos los riesgos para estas personas que vienen huyendo prácticamente el riesgo a perder la vida. Oye, ¿no lo permitirías volver a molestarte en otras de estas mañanas
porque el asunto es de alto grado de dificultad. Si fuera clavado, llevándolo al terreno de los clavados olímpicos, sería de muy alto grado de complejidad. Este asunto tiene muchas aristas, está muy complicado. Si a ti te dijeran, y es la última pregunta, si a ti te dijeran, doctora Eunice, por favor, le resuelve, ¿por dónde comienzas? Pues mira, efectivamente es un tema complejo, pero repito, creo que es primero por tener empatía, porque parte de lo que falta en las políticas es mayor empatía, ponerse en los zapatos de estas personas y poder colaborar con algunas cosas integrales, estos temas de recursos para que tengan primero, bueno, dónde pasar la noche en el momento que el migrante no tiene dónde estar, repito, con un especial énfasis en los niños, cuidando que estos niños pues no sigan corriendo más riesgos, porque también a muchos luego los recluta el crimen organizado, ya que por su edad pues pueden cruzar fácilmente y los regresan, no los pueden detener en Estados Unidos, entonces van y vienen traficando personas y sustancias, en fin, todos los factores de riesgo. Entonces yo le pondría especial énfasis al tema de la niñez, al tener albergues decentes, a tener recursos. Si no tengo yo albergues, pues ayudar a la sociedad civil en esto. Y por el otro lado, lo más importante, que no tratemos, no es todos o ninguno, tenemos que analizar los casos que son diferentes para saber quién sí tiene un caso que pudiera ser humanitario o de asilo y quién no, y a partir de ello pues ir definiendo también las políticas y por supuesto lo que menciona el canciller Ebrard, ir a las causas, pero repito, de una forma integral, lo económico, pero también la inseguridad y la corrupción, para que realmente pues estos recursos que se quieren dar permeen y realmente ayuden o contribuyan a que la gente no esté obligada a migrar, como dice el canciller, sino que quien lo haga realmente pues como una de manera voluntaria, ¿no? Y de nuevo observar que México vuelva a ser parte del fenómeno, entonces también de este lado toca pues quizá ampliar algunas de estas políticas o focalizar en algunos grupos que la están teniendo muy compleja, ya sea por la violencia en sus lugares de origen o por también pues la falta de apoyos económicos o de oportunidades en estos lugares y que por eso también están migrando aún con COVID y aún con los riesgos que haya y aún con el cierre de fronteras, y eso lo único que hace es que vayan por lugares más peligrosos y pues arriesgando más la vida. Bueno, ha sido terriblemente interesante el planteamiento y la participación tuya, doctora Eunice Rendón. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho que te das gentileza de levantarte, pues me imagino que te levantas temprano, pero en esta ocasión para atender nuestra llamada, muchas gracias. Esperamos no ser muy latosos si volvemos a convocarte y ya estaba viendo con mucha atención Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, estaba en la sala escuchándote y yo he quedado alarmado, imagínate, ay hija, que Dios te bendiga, y te cuidas. ¿Cómo que te cuidas? O sea, ¿cómo mandas a una niña, a un niño así a la buena de Dios ahí? Ay, que Dios te cuide. ¿Cómo? O sea, yo sé que Dios tiene muchas cosas que hacer, pero qué terrible que estén llegando niños solos. Bueno, y los traficantes también, los traficantes también tienen aquí un papel importante que hay que decirlo, porque ellos engañan también, les dicen que van a entrar fácilmente, que los niños casi es miel sobre hojuelas y no lo es. Sí, Enrique, ¿me decías? Sí, a ver, pues tú sabes, Eduardo, yo tengo un hijo de 6 años y medio, o sea, no me imagino estarlo soltando. Si a la esquina, no, me angustio, y si siempre voy siguiéndolo, ahora a la frontera, la verdad es que ese es un drama humanitario y esto destroza familias, destroza vidas, destroza corazones de mucha gente, ¿no? Es un tema durísimo. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un placer, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 7:19, ya vamos atrasados, 7:19, qué abusada la doctora, ¿no? Puchale, maestro. Le revienta el tema, o sea, lo conoce al derecho y al revés. Vamos a una pausa y vamos con Enrique Díaz Infante hablando de este asunto de las reformas de pensiones. Regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.